Lucas capítulo 12. Hemos venido desarrollando ya por varios meses una serie titulada Las verdades del reino a través de las parábolas. Hemos estudiado bastantes de las parábolas del Señor y esta noche vamos a hablar de otra que es la parábola del siervo vigilante. La parábola del siervo vigilante, y la voy a desarrollar en dos partes. Hoy damos la primera parte y la próxima semana, miércoles, daremos la segunda parte. Es una parábola muy interesante porque habla justamente de los tiempos finales, de los últimos tiempos y cómo debemos enfrentarlos y cómo debemos estar para enfrentar los tiempos finales. ¿Sí sabe que estamos viviendo en los tiempos finales? Bueno, hay quienes han estado afirmando ya por algunos años que parece ser que esta es la última generación de personas en esta tierra. Así que, bueno, no hay una confirmación bíblica, pero algunos así lo afirman, ¿verdad? Pero como sea, estamos viviendo los últimos tiempos y hay que estar preparados, ¿verdad que sí? Y esta parábola nos habla de eso. Así que vamos a leer y vamos a pedir que el Señor nos hable al corazón a través de esta parábola. Lucas capítulo 12, versículo 35. Jesús está hablando y diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta noche una vez más de reunirnos en tu nombre, poder alabarte, adorarte, Señor, pero también poder aprender de tu palabra. Sabemos, por lo que establece tu palabra, que estamos viviendo los últimos tiempos y queremos estar preparados para que tú vengas, Señor. Queremos velar, queremos estar listos, porque a la hora que menos pensemos, tú regresarás por segunda vez, Señor. Así que háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho en otras ocasiones que las parábolas de Jesús son historias que procuran establecer una comparación entre una cosa común y de la vida diaria con el reino de Dios. Estamos aquí los hijos de Dios para, a través de la predicación del Evangelio, ir extendiendo el reino de Dios. Y Jesús a través de las parábolas siempre dio una enseñanza espiritual que tenía que ver con el reino de Dios. Esta parábola del siervo vigilante contiene por lo menos 3 lecciones fundamentales. Ahí en las parábolas podemos escarbar y profundizar y escudriñar y sacar muchas lecciones. Pero especialmente en esta parábola del siervo vigilante yo encuentro 3 lecciones fundamentales. Número 1, en esta parábola se habla de la segura e inminente segunda venida de Jesús. Él ya vino por primera vez y Él prometió que regresaría. Y en esta parábola se confirma. La segunda lección que enseña esta parábola es que urge a todos los siervos, a todos los creyentes de todos los tiempos, a estar preparados para recibir a nuestro amo cuando Él regrese. Imagínense que nos encuentra dormidos. Y en tercer lugar, nos exhorta a todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las generaciones, a estar vigilantes, pero también a la expectativa de su segunda venida. ¿Cuántos lo están esperando?
¿Sí lo está esperando? Bueno, Él va a regresar. Muchos de los acontecimientos y señales antes de su segunda venida, yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero ya los estamos viendo frente a nuestros ojos. Ya se están viendo. Se lo voy a demostrar. Hemos estudiado hasta el cansancio Mateo 24 y 25. De hecho, ahí en el Mateo 25 hay dos parábolas que ya estudiamos. Pero en Mateo capítulo 24 y versículo 5, si va conmigo ahí a estas palabras que Jesús habló como advertencias y señales que veríamos antes de su segunda venida, nos vamos a dar cuenta que ya lo estamos viendo y están frente a nuestros ojos. Por ejemplo, ahí en Mateo 24, 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Cristo? Ungido. Y hoy como nunca muchos se han estado autoproclamando los ungidos de Dios. Y esos ungidos de Dios, yo me puse a investigar un poquito. No es muy difícil poder encontrar muchos que se dicen ungidos de Dios. Usted va ahí al internet y nomás le pone ahí ungidos de Dios y le va a dar toda una lista. Unos sí son verdaderos ungidos, respaldados con el Espíritu Santo por Dios para una obra en específica, pero todos esos verdaderos ungidos le dan la gloria al Señor. Porque hoy se han levantado ungidos, así entre paréntesis, que se dan la gloria a ellos mismos. Pero esos ungidos, que son conocidos también como falsos maestros, me encontré que hay 5 frases que dicen ellos a su gente de sus congregaciones para que no se vayan de sus congregaciones. Y estas son 5 frases que ellos utilizan para que la gente se quede en sus iglesias. Ponga atención, a lo mejor alguno de ustedes le han dicho algo como esto. Número 1, 5 frases que dicen los falsos maestros para que te quedes en sus iglesias. No existe la iglesia perfecta, frase número 1. Ahora, esta es una verdad a medias, porque efectivamente no existe una iglesia perfecta, ¿verdad que no? Pero escuchen esto, la gran diferencia es que sí existen iglesias que son saludables. Es muy diferente. Si hay una iglesia, si hay congregaciones que son congregaciones saludables, que están edificando, que están instruyendo a la gente con la sana doctrina y la gente está creciendo saludablemente. Entonces, efectivamente, no hay la iglesia perfecta, pero sí hay una iglesia saludable. Número 2, otra frase que ellos utilizan. Dicen ellos, tienes que sujetarte a mí porque yo soy el ungido de Dios. ¿Ha escuchado algo de eso? Tristemente. Cuando la Biblia dice, hablando a través del apóstol Pedro, aconsejando a los pastores, a los ministros, Pedro les dice en el capítulo 5, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, y luego dice, ¿cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego termina en el versículo 3 diciendo, Pedro, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué gran responsabilidad tenemos los ministros de ser ejemplo. Y si usted quiere conocer acerca de esta responsabilidad que todos los ministros, los que predicamos, pero también los creyentes tenemos, le recomiendo que escuche el Desafío del Ministerio 2017, todas las conferencias que se dieron ayer, hablando justamente de ser ejemplos de la grey, para que usted se dé cuenta de la responsabilidad que tenemos como ministros. Entonces dicen ellos, tienes que sujetarte a mí. Bueno, ¿nos sujetamos a Dios o nos sujetamos a los hombres? Aquí hay una verdad también. Hay que sujetarnos a Dios, pero tú te sujetas a Dios en la medida también que obedeces y te sujetas a tus pastores y les obedeces, ¿verdad? Cuando los pastores, los ministros están edificando saludablemente a la iglesia. Porque hay pastores y hay ministros que en lugar de cuidar a la gente, les azotan, ¿verdad? Entonces vemos que las señales que Jesús habló acerca de que muchos falsos profetas se levantarían, las estamos viendo ya frente a nuestros ojos, ¿sí? Otra de las frases que ellos utilizan es, dicen ellos, a la gente que se va de esta iglesia,
les va mal. El día que Dios mueva en su corazón e irse a otra congregación, ¿sabe lo que vamos a hacer de este lugar? Lo vamos a bendecir. ¿Sí? Porque hay quienes, en lugar de bendecir, maldicen a la gente. Y hacen expresiones como estas. La gente que se va de esta iglesia les va mal. Y peor aún, en lugar de bendecirlos, los maldicen y les dicen cosas así. Las 10 plagas que azotaron a Egipto te van a alcanzar a ti. Te van a azotar a ti si te vas de esta iglesia. Y es más, no solamente las 10 plagas que azotaron a Egipto, también las maldiciones de Deuteronomio 28 te alcanzarán todas ellas si te vas de esta iglesia. No es cierto, no se crea de eso. Eso lo hacen para amedrentar a la gente, pero esas no son las enseñanzas que edifican ni son saludables en la iglesia. Otra afirmación que ellos hacen es la siguiente: juzgar es malo. ¿Cuántos saben que juzgar de manera ligera es malo? Sí, esta es una verdad a medias. Pero ellos dicen, por lo tanto, como juzgar es malo, no te atrevas a juzgar al siervo de Dios. La palabra juzgar habla de discernir la conducta de alguien, porque no está, esa palabra juzgar no habla de juicio para condenación. Entonces, pero sí somos responsables de discernir el comportamiento, la conducta de los ministros, pero también los ministros tenemos la responsabilidad de discernir y juzgar la conducta de la iglesia. Por eso en la Biblia se habla de la disciplina en la iglesia. Y hay que impartir la disciplina en la iglesia. Pero ellos dicen, juzgar es malo, por lo tanto no te atrevas a juzgar al siervo de Dios porque te vienen las maldiciones, ¿verdad? Y finalmente otra frase, entre muchas otras, dicen ellos, tienes que crecer y permanecer donde fuiste plantado, y si Dios te plantó aquí, aquí debes de morir. Y cuando el Espíritu Santo guía a una persona a irse a otro lado, ¿qué? Entonces vemos, porque la parábola habla del siervo vigilante, debemos estar alertas. ¿Cuándo? En estos últimos tiempos que ya estamos viviendo. Ahí están las señales que se están cumpliendo. Regresando a Mateo 24, versículo 6, otra de las señales que Jesús habló, que veríamos antes de su segunda venida, es: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sabían ustedes que de los 194 países que hay en el mundo, hoy por hoy, 22 de ellos están en guerra? Es tremendo. 22 de ellos están en guerra, mientras que esos mismos países que están en guerra están reclutando niños que los adiestran, los capacitan como soldados para seguir desarrollando sus guerras. Dicen las estadísticas que más de 500,000 niños son reclutados para participar en las guerras internas que hay en los países. Déjeme mencionar solamente algunos. Guerras y rumores de guerras. ¿Habrá guerra en el mundo? Sí. Porque hay guerra en el corazón de los hombres. Por eso hay guerras en el mundo. Pero mire, por ejemplo, por mencionar algunos países, Afganistán está en guerra desde el 2001. Es decir, 16 años este país lleva en guerra, pero no es una guerra entre otros países principalmente o fundamentalmente, es una guerra civil entre las Fuerzas Armadas internamente con grupos de ahí mismo de Afganistán, grupos anticomunistas islámicos. 16 años peleando entre ellos. Otro país, la República de Argelia, al norte de África. Argelia está en guerra desde 1992. Hasta la fecha, es decir, lleva 25 años en guerra. La causa, problemas políticos internos. Guerras y rumores de guerras.
Estamos viendo frente a nuestros ojos que las advertencias, las señales que Jesús habló, ya están sucediendo. Birmania, esta nación está en guerra desde 1948. Es la guerra más antigua, lleva 69 años en guerra. Grupos armados insurgentes están enfrentando al gobierno de ese país. Guerras internas. La República del Chad en el África Central está en guerra desde el 2006, 11 años, igual por problemas políticos internos. Colombia es un país también que está en guerra desde 1964, es decir, lleva 53 años en guerra. Apenas hace últimamente como que hicieron ahí una tregua de paz y parece que iba, ¿verdad? Pero llevaba más o menos 53 años en guerra, problemas internos entre partidos políticos. Etiopía está en guerra desde el 2007, las Filipinas en guerra desde 1969, 48 años en guerra las Filipinas. La India en guerra desde 1967, 50 años en guerra. Irak en guerra desde el 2003 contra grupos de Al-Qaeda, que ya lo conocemos. Israel y Palestina en guerra desde el 2000, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Somalia, y son 22 o 25 países que están en guerras. Lo que podemos darnos cuenta entonces, que las advertencias que Jesús dijo, oirán de guerras y rumores de guerra, lo estamos viendo frente a nuestros ojos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Así que Jesús dice, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, ya lo estamos viendo, reino contra reino, habrá pestes y hambres, miles de personas, miles de niños alrededor del mundo están muriendo. La causa principal, el hambre en el mundo. Terremotos en diferentes lugares, todo esto será principios de dolores, dice Jesús. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos son cristianos aquí? Escuche esto, nosotros hasta el día de hoy no estamos experimentando la persecución que experimentaron los primeros cristianos, o los cristianos que están desarrollándose en países comunistas. No estamos experimentando una persecución, estamos aquí en paz. El problema es que esa aparente paz que tenemos está llevando a muchos cristianos el día de hoy a vivir un cristianismo así como en un letargo espiritual, como entre despiertos y dormidos. Pero cuando se venga una persecución, yo le aseguro que muchos de los cristianos de hoy van a despertar, pero quizás sea demasiado tarde. No lo estoy alarmando, lo estoy previniendo, porque de eso se trata. Es la parábola del siervo, ¿qué? Vigilante. ¿Qué hace un vigilante? ¿Para qué cree que están ahí los sugieres? ¿Para estar dormidos o despiertos? ¿Para estar qué? Despiertos. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunta, ¿se ha multiplicado la maldad? Como nunca antes, mi hermano, como nunca antes. Hoy muchos de los pecados que está practicando la gente, ya a la gente le parecen muy normales, porque la maldad se ha multiplicado. Pero luego dice Jesús, más el que persevere hasta el fin. Escuchen esto, la vida del cristiano es una lucha, pero también es una perseverancia. Tenemos que perseverar, ¿sí? Tenemos que estar cada vez más agarrados de la palabra, escudriñando la Escritura, qué dice Dios en su palabra, perseverando en el conocimiento del Señor, para que no nos sorprenda la segunda venida del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que la perseverancia te va a dar la salvación, porque la perseverancia a nadie le da salvación. No, más bien que en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, nuestra perseverancia nos va a guardar del peligro que viene. Ya estamos viendo muchas cosas. Imagínense que se desata el terremoto que se ha estado anunciando por muchos años aquí en California, por ahí en lo que se conoce como la falla de San Andrés.
Bueno, hasta ahorita ningún hermano de la congregación lo han deportado. Todas las familias permanecen unidas hasta ahora, ¿verdad? Pero ¿y cuando nos llegue la deportación, algunos, justa o injustamente, qué vamos a hacer? Hace un momento el Señor nos daba un cántico ahí: confiaré en ti, Señor, confiaré en ti, yo confiaré en ti, solo en ti, ¿verdad? Y el asunto de la confianza en el Señor es justamente que nuestra confianza debe de estar depositada ¿cuándo? ¿Cuando todo está bien? No, en todo momento, pero especialmente en los tiempos de conflicto, en los tiempos de prueba, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es si estamos preparados. Así que es importante para los creyentes que estemos conscientes de su segunda venida, porque será uno de los eventos más importantes para la iglesia. ¿Cuántos están esperando este evento? Algunos están dormidos, ¿verdad? Lo están esperando, pero así bien dormidos, ni cuenta se van a dar. Jesús en repetidas ocasiones habló a sus discípulos justamente acerca de su segunda venida. Usted puede estudiar todo Mateo 24 y se va a dar cuenta que una y otra vez Jesús hablaba de su segunda venida. En Mateo 25 también Jesús habla de su segunda venida. En Juan capítulo 14 también Jesús habla de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté también ustedes estén, para que entonces estemos allá junto con el Señor. Está hablando y dice: me iré y regresaré para que donde yo esté también ustedes estén. Además, en la parábola de las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25, Jesús hace mención justamente de su segunda venida. Igual en la parábola de los talentos, ahí en la parábola de los talentos, el Señor Jesús está aludiendo a que a su regreso regresará y nos pedirá cuentas. Al que le dio 5 talentos, lo llamará a cuentas. A ver, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? ¿Qué hizo el de los 5 talentos? Los multiplicó, al igual que al que le dio 2 talentos, lo multiplicó. Pero al que le dio 1 talento, ¿qué hizo con él? Fue y lo enterró. Y le dijo: siervo malo y negligente, tú estarás ahí en el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Jesús una y otra vez habló de su segunda venida. Por lo tanto, en este periodo de espera, en tanto Él no venga, no debe de ser un tiempo de ociosidad para los hijos de Dios. Porque dicen por ahí, alguien dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Debemos estar ocupados con diligencia, con fidelidad, con pasión, con esperanza. Los siervos, los creyentes del Señor, debemos estar ocupados, escuchen, en los quehaceres del reino de Dios. ¿En qué debemos estar ocupados? En los quehaceres del reino de Dios en tanto Él viene, ¿verdad? Pero algunos están ocupados más en los quehaceres de este mundo que en los quehaceres del Señor. Hay un balance en todo. ¿Sí sabía que hay un balance? Desde luego hay que ocuparnos en los quehaceres que tienen que ver con la familia, con el sostenimiento de nuestras responsabilidades como padres, como esposos, como servidores de la iglesia también. Hay que estar atentos, pero atendiendo en un balance también a los quehaceres del reino de Dios. Por ejemplo, Pablo le aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, si me acompaña ahí a ver esta escritura. 1 Timoteo 4:13. ¿Lo tiene? 1 Timoteo 4:13. Dice Pablo a Timoteo, dándole un buen consejo, que ese consejo nos alcanza a nosotros. Dice Pablo: entre tanto que voy, o sea, que voy a visitarte, dice, ocúpate. ¿Qué significa esta palabra ocupar? Prestar atención, aplicarnos a los asuntos de la vida diaria como padres, como esposos, pero también en los asuntos del reino de Dios. Ocúpate, en este caso, en los asuntos del reino de Dios que tienen que ver con la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. La segunda venida de Jesús, pues,
es un acontecimiento en que la iglesia no solo debe de estar bien enterada, sino debe de estar consciente de su segunda venida, pero además la iglesia del Señor debemos anhelar su segunda venida. Y a algunos les da miedo pensar que Jesús vendrá por segunda vez, porque no están listos todavía. Si el Señor llegara en 5 minutos más, ¿cuántos de los que están aquí creen que nos iríamos con Él? Yo me quisiera ir con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Bueno, hay que estar atentos. Hay que estar con la lámpara encendida. Hay que estar ocupados en los asuntos del reino, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, recibiendo por gracia la enseñanza de la palabra y dando por gracia también a los que no conocen de la enseñanza. Hace unos días alguien me mandó un correo y dice: hermano, tengo 8 meses que acabo de conocer al Señor y nacer de nuevo. Y tengo sobre mis lomos, siento un peso y una responsabilidad por instruir a mi esposa y a mi hijita que tiene apenas 17 meses de nacida, y siento una gran responsabilidad de ser ejemplo para ellos, y necesito que usted me instruya, necesito que usted me ayude, que usted me aconseje qué enseñanzas puedo yo recibir para ir creciendo saludablemente. He asistido varias veces a la congregación, pero quiero más. Yo pude percibir la necesidad que este hombre tenía. Era un anhelo, era hambre y sed por conocer a Dios. Pero luego algo sucede, como que pasan los años y como que nos vamos enfriando, como que vamos relajando la vida cristiana, empezamos a caer así como en un estilo de vida cristiana religioso, ya no hay esa misma pasión del primer amor, empezamos a dejar de orar, de escudriñar la palabra, empezamos a ocuparnos más en otras cosas de este mundo que en las cosas que tienen que ver con nuestras responsabilidades como cristianos, y ahí es donde el enemigo se aprovecha para desviarnos del camino del Señor. ¿Cuántos anhelan la segunda venida de Jesús? ¿Sí la anhela de ver así? Señor, ya ven. Yo quisiera que ya viniera el Señor. Y agarro a mis nietos y me los llevo. Oiga, es que yo veo a mi nieto que acaba de cumplir hoy 5 años y a mi nieta que tiene 1 año, ya yo digo: ay, Señor, ¿qué les espera? Mejor ya ven, Señor, para que no sufran, ¿verdad? Y aquellos recién convertidos también, que acaban de conocer al Señor, que son así ovejitas tiernitas: Señor, mejor ya ven, ¿verdad? Mira lo que dice Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Acuérdese, esta parábola habla, entre otras lecciones, de estar atentos y vigilantes a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y es importante que los jóvenes estén apercibidos también, estén atentos, porque Él va a venir por segunda vez. ¿Te quieres ir con Él, sí o no? Tú decides, ¿verdad? Mire lo que dice Apocalipsis 22:7. Obviamente Apocalipsis habla de los acontecimientos futuros, profecías futuras, muchas de ellas no se han cumplido. Por ejemplo, dice el versículo 7, he aquí vengo pronto. No se está refiriendo a su primera venida, sino a su segunda venida. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vendrá a pedir cuentas y vendrá a dar recompensas también. Y ahí lo confirmamos, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mire lo que dice el versículo 15, Este versículo está tremendo, me pone los pelos de punta. Mas los perros estarán, ¿dónde? Estarán afuera.
Cuando la Biblia habla ahí de perros, no se está refiriendo a la mascota que tenemos en casa. ¿Cuántos tienen una mascota, un perrito de mascota? Yo tengo una por ahí, pero no se está refiriendo a ellos, que ellos estarán fuera. Se está refiriendo, hace referencia a personas que tienen un carácter moral muy bajo. Se les designó así a los perros, se les designó así en el tiempo de Jesús, pero también hablando de Apocalipsis, se les designó así también a los líderes religiosos, infieles y traicioneros a Dios y a la gente. ¿Habrá el día de hoy líderes infieles, traicioneros a Dios y a la gente? Sí, lamentablemente que sí. ¿Esos estarán dónde? Fuera. Y ahí el término es un término despectivo. Los perros estarán fuera. Pero también cuando habla de perros se está refiriendo despectivamente a aquellos homosexuales y prostitutas que prefirieron satisfacer los deseos de su carne, ¿verdad? Es que así nació. No es cierto. No nacen, se hacen, ¿verdad? Pero luego sigue la lista ahí, versículo 15, y dice: los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 17, mire lo que dice el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿cómo dice la esposa? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quiero que venga ahí el Señor. La iglesia del Señor no solamente debe de conocer que vendrá Jesús por segunda vez, sino debemos anhelar que ya venga. ¿Sí? Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio, que se refiere a Jesús, dice estas cosas: ciertamente vengo, ¿cómo? En breve. Esta palabra breve significa un espacio de tiempo muy corto. Es decir, vengo pronto, sin demora. Breve significa también súbitamente, vengo súbitamente. Pero también significa, esta palabra breve, significa vengo por sorpresa. ¿Cuándo vendrá el Señor? Nadie sabe. Será una sorpresa, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan las sorpresas? Las buenas sorpresas. Esta es una buena sorpresa, quiero decirle, porque Jesús vendrá, y vendrá por su iglesia, y yo me quiero ir con Él. Jesús responde, bueno, mejor dicho, Juan responde a Jesús en nombre de todos los redimidos con un deseo profundo. Ahí mismo en el versículo 20 dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Por lo tanto, la iglesia no solamente debe de estar consciente, sino debe de estar anhelante de la segunda venida de Jesús. Pero en tanto esto sucede, debemos estar ocupados y vigilantes. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Qué debemos hacer en tanto Él regresa por segunda vez? Bueno, podemos tomar muy bien el consejo de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Timoteo 4:1. Mire lo que dice Pablo a Timoteo: te encarezco. La traducción más correcta de esta expresión, te encarezco, es te mando. Y Pablo tenía autoridad para mandar a Timoteo. Timoteo era su discípulo, su hijo en la fe. Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, es decir, teniendo a Dios y a Jesús como testigo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, cuando Él venga, que se traduce, manifestación se traduce en su aparición, en el resplandor de su segunda venida, refiriéndose precisamente a esa segunda venida. Te encarezco delante del Señor cuando Él venga en el resplandor de su segunda venida y en su reino. Y mire las responsabilidades a las que Pablo le llama a los ministros. Número 1, te encarezco delante del Señor, 1, que prediques la palabra. Ahora, ¿la predicación de la palabra es exclusiva de los ministros? No. Todo mundo tenemos que predicar la palabra.
te encarezco, te mando delante del Señor, uno, que prediques la palabra a los ministros, pero también a los creyentes. En tanto Él regresa, necesitamos estar ocupados ¿en qué? Predicando la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien que no conoce del Señor? ¿Cuándo fue? Ahí en tu trabajo, en la escuela, en el vecindario. Que prediques la palabra. Dos, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí la palabra instar es una palabra que se traduce apremiantemente, es decir, haciendo un llamado urgente. También se traduce instar como atizar, como cuando se le atiza al fuego, que usted pone su chimenea ahí, le pone el fuego y ve que el fuego está disminuyendo, y ¿qué es lo que hace? Empieza a atizar el fuego para que la llama crezca y vaya creciendo cada vez más, y lo hace de manera apremiante. Entonces, que prediques la palabra, número uno, que atices con el poder de la palabra para que se encienda el fuego de otros que están medios apagándose, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Número 4, redarguye. Esta es la labor que tenemos que hacer los ministros, pero también los creyentes, ¿sí? Redarguye, enfrentar, redarguir se traduce enfrentar o refutar con la verdad a alguien que se está desviando del camino. Hay que redarguirlo. Otra actividad que debemos hacer, reprender. Aquí la palabra reprender se traduce amonestar a alguien, llamarle la atención a alguien. Y esto no es fácil. Es difícil a veces llamarle la atención a alguien. Por eso hay que procurar conducirnos como debe de ser, de acuerdo a los deberes y responsabilidades que como cristianos tenemos, para que no nos reprendan. Pero aquí la palabra reprender, cuando Pablo está usando este consejo a Timoteo, es un reprender severamente. Severamente. ¿A quién le gusta que lo reprendan severamente? A nadie. Sin embargo, cuando alguien se está conduciendo equivocadamente, pues hay que reprenderlo. Sí. Y luego dice, exhorta, es decir, llama a alguien y a reconvenirle, a amonestarle, pero este exhortar habla de un reconvenir o amonestar con el fin de que se arrepienta a la persona de sus acciones. Oye, hermano, ya, deja de ser mentiroso, alíñate. Lo llamas cerca y empiezas a amonestarlo, ¿verdad? Y termina diciendo, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza bíblica. ¿Queremos obtener resultados espirituales? Pues hay que aplicar principios espirituales. Si no se aplican los principios espirituales, ¿cómo queremos obtener resultados espirituales? ¿Verdad? Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. En una ocasión yo me preguntaba, no entendía este versículo. Yo decía, Señor, ¿qué significa no sufrirán la sana doctrina? ¿Alguien sabe lo que significa no sufrirán la sana doctrina? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Cuando dice Pablo ahí que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esto está hablando de que todos los ministros, todos los que predicamos, los creyentes, los que estamos detrás de un púlpito, los maestros que enseñamos, debemos de mantenernos firmes en la predicación de la sana doctrina, sin quitar ni poner nada, sin agarrar textos fuera de contexto, sino enseñar de acuerdo a todo el consejo de Dios. Enseñar la sana doctrina, pero también sufrirán ahí se traduce tolerar. Es decir, Pablo está advirtiendo a Timoteo que en los tiempos finales, en los tiempos peligrosos que hoy nos tocó vivir, muchas personas se volverán intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra del Señor. No sé si me di a entender. Eso significa no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no van a tolerar ser confrontados
con la palabra. Alguien una ocasión me reclamó y me dijo: ay, hermano, se me hace que tú hablas muy crudo. Porque a veces les decimos a los jóvenes: si no te arrepientes, pues te vas a ir al infierno. Pero no lo digo yo, la Biblia así lo establece, ¿sí o no? El asunto es que estamos viviendo tiempos donde la gente quiere escuchar solamente el lado bueno, lo bonito. Vas a ser feliz, tus problemas se te van a terminar, no va a pasar nada, no te preocupes. Gloria a Dios. No. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. La vida cristiana es una lucha constante y llena de aflicciones y de pruebas y de necesidades, ¿verdad? A veces, así platicando con mi esposa, le digo: ay, ya mejor quisiera que viniera el Señor para que se me acaben mis problemas. Él va a venir cuando Él quiera. Y en tanto Él regresa, los problemas y las situaciones difíciles las vamos a seguir experimentando. El asunto es cómo experimentamos o cómo enfrentamos esas pruebas, esas necesidades. Porque hay quienes luego le reclaman a Dios, se quejan contra Dios. Entonces, vendrá tiempo cuando no, estoy leyendo 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Cuentos que surgen como producto de la imaginación, no son cuentos reales. Y hoy hay mucha gente que está contando puras fábulas, y todas esas fábulas a la gente les suena bien aquí en el oído. Dice: ay, qué rica fábula, ¿verdad? Versículo 5. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, sé sobrio. Lo contrario a la sobriedad, ¿qué es? La ebriedad. Una persona ebria no sabe pensar adecuadamente. Soporta las aflicciones. Ahí está. ¿A cuántos les gusta sufrir? Soportar aflicciones. No, a nadie nos gusta sufrir. Por eso la gente quiere parar de sufrir. Pero ahí dice: soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, evangelizando a la gente. Cumple tu ministerio, dice Pablo, ¿verdad? Pregunta: ¿Pablo cumplió con integridad su ministerio? ¿Sí o no? Sí, hasta el final. Por eso, con toda convicción, mire lo que dijo en el versículo 6. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Es decir, ya no tenía esperanza de vida. Le esperaba la muerte. Ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Había un sentir muy especial en su corazón y una seguridad que él tenía. El tiempo de mi partida está ya muy cercano. Versículo 7. Por lo tanto, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Yo quisiera decir las mismas palabras que dijo Pablo: cuando mis días estén así cercanos, que el Señor me haga sentir: mira, ya te va a llegar tu tiempo. Yo quisiera poder decir: he peleado la buena batalla. Porque la vida cristiana es una buena batalla. Vale la pena pelear esta batalla de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no hay una lucha, una batalla, no va a haber una victoria. Jesús ya ganó en la cruz del Calvario la victoria sobre el pecado. Y dice la Biblia que su victoria es nuestra victoria. Porque una vez que Él venga por su iglesia, esa victoria será que Él ganó por nosotros en la cruz, la podremos disfrutar estando y disfrutando del reino de los cielos, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, la responsabilidad que me fue encomendada la terminé, he guardado la fe. Es decir, nunca me presté a distorsionar o a tratar de desviar a la gente de la sana doctrina. Guardé la fe, la palabra. Por lo demás, dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Así que Cristo vendrá, mis hermanos, por una iglesia, dice la Biblia, sin mancha, sin arruga, y obviamente esto es algo figurado, porque algunos de nosotros ya estamos bien arrugaditos, ¿verdad? Tenemos arrugas de más. Está hablando de una pureza, está hablando de una vida de santidad, ¿sí? Vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, para que su iglesia esté por toda la eternidad con Cristo. Yo quiero estar allá. Así que es muy importante que estemos conscientes que las acciones que Jesús hará en su segunda venida serán muy diferentes a la labor que hizo en la primera venida. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, no tiene que buscarlo, solamente lo estoy mencionando, en Mateo 21:5, se hace mención, el autor de este Evangelio de Mateo, hace mención de una profecía que Zacarías hizo acerca de Jesús viniendo por primera vez como el rey. Voy a leer Zacarías 9:9. Dice ahí la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, y mire cómo vendrá rey, refiriéndose a Jesús. Vendrá como justo y salvador, como un hombre humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Todos proclamándolo rey y él montado en un burrito. Llegó Jesús para salvar a esta humanidad. Pero ahora veamos en Apocalipsis cómo vendrá en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Versículo 8. Estoy en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y termina diciendo el versículo 8, el Todopoderoso. ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? Él vendrá entonces como el Todopoderoso. En Apocalipsis 19:11 también nos habla acerca de cómo vendrá en su segunda venida, porque yo acabo de decir, Jesús vendrá desarrollando acciones muy diferentes en su segunda venida a las que realizó en su primera venida. En su primera venida vino como justo y como salvador. Ahora vendrá como todopoderoso. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Es decir, ya no va a venir en un burrito, va a venir en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, no en burritos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche esto, y esta es una verdad objetiva que nadie podemos eludir. Jesús vino por primera vez con un carácter humilde a salvar a toda la humanidad. Pero Jesús vendrá por segunda vez con autoridad, con la autoridad de Todopoderoso, para juzgar a todos aquellos que lo rechazaron. Así que una de las lecciones fundamentales de esta parábola, mis hermanos, es el llamado que Jesús hace a todos sus hijos de todas las generaciones a estar preparados para cuando Él regrese por segunda vez, la cual dice la Biblia que será de forma sorpresiva, inesperada, como lo hace un ladrón en la noche. Así dice la parábola, versículo 39, regresando a Lucas 12:39, dice Jesús: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría. Claro, el problema es que los ladrones no avisan.
Oye, voy a llegar a las 12 de la noche a robar tu casa. Obviamente, si te avisa, pues ¿qué vamos a estar haciendo ahí? Vamos a estar ahí con el cuerno de chivo, esperándolo. No, no avisan. Así vendrá la segunda venida del Señor, de forma inesperada. ¿Sabe de esto? Que el ladrón, el padre de familia, si supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pablo lo escribió a los tesalonicenses de otra manera. Él dijo en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pedro lo dijo de otra manera, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Vamos ahí, por favor. 2 de Pedro 3:10. Dice Pedro, el día del Señor vendrá, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Esta expresión, el día del Señor vendrá, es una expresión que apunta justamente a la intervención futura de Dios hacia todos aquellos que le rechazaron para ejecutar su juicio final. Habrá un día, el día del Señor. Y luego dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay quienes dicen y afirman, no hay nada seguro porque todo esto entra en la soberanía de Dios, que Dios incinerará el universo, quizás con una reacción atómica en cadena que desintegrará toda la materia que vemos a nuestro alrededor, basado en lo que dice este versículo. Pero eso no es lo más importante. Ya sabemos que todo será deshecho porque así lo dice la Biblia. Pero mire lo que es más importante para nosotros y en lo que debemos ocuparnos, versículo 11. Puesto que todas estas cosas, estoy en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, sea que lo va a hacer el Señor como Él quiera, a través de la explosión de una bomba atómica o una bomba nuclear, yo no sé cómo va a ser, lo que sí sabemos es que va a suceder. Ante todas estas cosas que han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, estas son solamente algunas escrituras que yo he estado mencionando que confirman lo que establece la parábola, una de las lecciones de la parábola, que es la segura, la inminente, la innegable segunda venida de Jesús. ¿Estamos claros en eso? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? ¿Usted cree que Jesús vendrá por segunda vez? Bueno, hasta aquí la pregunta que surge para todos nosotros es, ¿cuál es su postura respecto a la segunda venida de Jesús? ¿Quién me puede decir? Porque algunos, ya lo voy a mencionar enseguida, algunos no creen que Jesús va a venir por segunda vez, algunos creen que ya vino. Y bueno, esa es su postura, ¿verdad? Algunos creen que Jesús va a venir por segunda vez, esa es la postura. Pero mi pregunta para ustedes, ¿cuál es su postura respecto a la segunda venida de Jesús? Déjenme proponerle algunas de esas posturas de algunas personas. Número 1, y cada uno puede identificarse, voy a mencionar 4 posturas, cada uno se podrá identificar con alguna de estas. ¿Cuál es nuestra postura respecto a la segunda venida de Jesús? Primera, tal vez usted o alguien no sabía acerca de la segunda venida de Jesús, pero ahora ya lo sabe, porque lo hemos estado mencionando y además la Biblia lo confirma. Sin embargo, para usted o para alguien le parezca irrelevante
el hecho de que Jesús vendrá. Por lo tanto, usted se muestra indiferente. Sí, pues ahí están diciendo que Jesús vendrá por segunda vez. Pues está bien, pero a mí no me interesa. Bueno, quiero decirle que si esa es la postura de alguno que pudiera estar aquí, la postura de indiferencia, esa indiferencia la puede o lo puede llevar a vivir por toda una eternidad en el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, va a venir Jesús, pero me es irrelevante, es indiferente. Bueno, tu indiferencia te puede llevar a vivir por toda la eternidad en el infierno. Número 2, bueno, es que el apóstol el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:3, se lo leo así rápido. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En el tiempo del apóstol Pedro, cuando él predicaba a la iglesia, había burladores que se burlaban, valga la redundancia, se burlaban justamente de esta postura de la segunda venida de Jesús. Y su burla consistía en eso. A ver, todo el mundo está diciendo que Jesús viene por segunda vez. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, dice Pedro, todas las cosas, hablando de la naturaleza y las cosas que surgen alrededor del mundo, así como desde el principio de la creación, todas las cosas permanecen así, están iguales, no ha cambiado. Y si cambian es por causa de la evolución de la misma naturaleza. Eso decían en aquel tiempo, en el tiempo de Pedro. Hoy la gente sigue diciendo, a ver, tienen años diciendo que Jesús viene por segunda vez. De hecho, Pablo a los Corintios, hablándoles de la resurrección, porque había algunos que no creían en que los muertos en Cristo vamos a resucitar. Y Pablo les enseña, les dice, si la resurrección, si no crees en la resurrección, entonces no crees tampoco que Jesús resucitó, ¿verdad? Porque algunos decían, pues no hay resurrección de muertos, y como no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, que al fin de todo mañana moriremos. No va a venir Jesús por segunda vez, así que comamos, disfrutamos. Por eso la gente está viviendo hoy peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque no creen en la segunda venida de Jesús. Bueno, se han hecho indiferentes a esta verdad bíblica, verdad objetiva, que Jesús vendrá por segunda vez. Su indiferencia los llevará a pasar toda una eternidad en el infierno. ¿Usted cree lo que dice la Biblia acerca de la segunda venida de Jesús? Qué bueno que usted le cree. Segunda postura. Tal vez usted no sabía acerca de la segunda venida de Jesús, pero ahora que ya lo sabe, el hecho de saber que Jesús vendrá por segunda vez lo inquieta, ha logrado inquietarlo. Y parece que ese hecho de saber que Jesús vendrá por segunda vez lo está tratando de hacer cambiar su perspectiva respecto a su condición espiritual. Y eso está bien. Pero le doy un consejo, no se quede solamente en una mera inquietud. Porque hay gente que luego, wow, sí, Jesús va a venir. Y empieza aquí el corazón a ser inquietado y a ser removido. Pero se quedan ahí, no hacen nada. Quedan solo en meras intenciones de cambiar, pero no cambian. Déjeme decirle que las buenas intenciones jamás lograrán cambiar nada cuando se quedan así en buenas intenciones. Pero cuando se determina en el corazón ejecutar esos cambios, entonces cambia todo, ¿verdad? Tercera postura. Usted ya lleva tiempo sabiendo y escuchando que Jesús vendrá por segunda vez, pero aún no se propone en su corazón esperarlo como es debido, como la Biblia nos enseña. Usted ya sabe que Jesús vendrá, pero no ha determinado en su corazón esperarlo viviendo una vida de santidad. Bueno, yo le digo esto, el tiempo está pasando. Y si usted deja pasar un día más, tal vez cuando se decida
a esperar a Jesús por segunda vez como debe de ser, sea demasiado tarde. El día de salvación es hoy. El día de estar preparados para su segunda venida es hoy. Porque no sabemos a qué hora. A lo mejor saliendo de este lugar, Jesús viene. Bueno, hay diferentes posturas respecto a la segunda venida del Señor. La cuarta y final es, usted sabe y conoce, porque las Escrituras así lo afirman, que Jesús vendrá por segunda vez. Y usted lo está esperando con fervor, lo está esperando con anhelo. Está esperando la segunda venida de Jesús, ocupado en los asuntos del reino de Dios y viviendo una vida en santidad, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿En cuál de estas cuatro posturas usted se encuentra? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? Cada quien sabe. Esta es una pregunta en la que todos debemos pensar y evaluar respecto a la segunda venida. Porque la parábola nos está hablando justamente del siervo que está vigilante, atento, presto. ¿Se imagina usted a una persona que es contratada? No sé si aquí haya alguien que trabaja como vigilante en algún lugar, que lo contrataron para ser un velador. En México se les llama veladores, aquí se les llama personas de seguridad, pero los contratan para estar vigilando el almacén, la oficina, para estar velando toda la noche, atentos ahí. Imagínese a una persona que es contratada como velador, pero a las 11 o a las 12 se duerme. Va a venir el ladrón, se va a meter, los van a robar y el patrón lo va a correr, ¿verdad? El siervo vigilante. Dijo Jesús entonces, vengo pronto y vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Así que nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, no tiene caso que estemos tratando de especular respecto a la fecha de su venida. Lo que sí sabemos es que va a venir, y que va a venir como ladrón en la noche. La Biblia misma nos dice que Cristo ha de volver cuando menos lo esperemos. Dijo Jesús, vosotros pues, como no sabemos a qué hora va a venir, Jesús nos aconseja y nos dice, estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El tiempo de su segunda venida se cumplirá cuando Dios lo determine en su calendario, en su agenda. Lo esencial para usted y para mí es que estemos velando y estemos expectantes de su segunda venida. Así que debemos vivir, y con esto termino, debemos vivir la vida cristiana, debemos vivir todos los días de nuestra vida como si el Señor fuera a venir hoy, en cualquier momento, en cualquier instante. Porque todo aquel que se mantenga en una actitud vigilante, preparado, recibirá la recompensa de estar junto con Jesús en su reino por toda la eternidad. ¿Entendió esta primera parte? Porque hay una segunda parte. Jesús dice, cíñanse los lomos. Lo leímos al principio. Déjeme leerle el versículo. Voy hasta el principio y termino con esto, porque esta es la segunda parte. ¿Qué significa precisamente cuando Jesús dice, cíñanse? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La próxima semana vamos a tratar de... Esta palabra ceñirse es una palabra muy interesante que tiene un sentido espiritual importante para nosotros, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Si lo hacemos ahora, aquí nos quedamos otra hora más. Pero estaría bien, ¿verdad? Estaría bien. Porque luego de repente, no, pues hay que reducir el servicio, ¿no? ¿Qué les parece si en lugar de estar 2 horas alabando y adorando al Señor y estudiando la Biblia, estamos 1 hora? ¿Qué les parecería? Solamente estoy tratando de... ¿Sí o no?
¿Qué les parecería entonces si estamos 3 horas? Algunos, no, pues está bien, quién sabe. Porque qué tal que mientras estamos escudriñando la Escritura y estamos alimentándonos espiritualmente, viene el Señor súbitamente, de repente, y nos encuentra Él ocupados en los asuntos del reino. De eso se trata. Entonces, ¿seguimos con 2 horas o le aumentamos 1 hora más? Mire, yo acabo de estar en una congregación, bueno, el año pasado estuve en una congregación en Nueva York. Y Nueva York, pues ustedes conocen cómo es Nueva York, ¿verdad? Una ciudad así, como aquí, se vive muy aprisa, muy aprisa, muy aprisa. Y yo estuve ahí en esa congregación y era un ambiente de adoración impresionante. Yo veía a la gente, estaba el auditorio un poco más chico que este, pero estaba a reventar y gente se había quedado afuera. Era un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración. Yo a nadie veía que estaba viendo el reloj. Estaban adorando y estaban alabando al Señor y estaban danzándole al Señor. Y yo, acostumbrado a que tenemos 2 horas de servicio, yo iba a predicar. Yo dije, pues a las 8 me dejan el púlpito y pues empiezo a predicar. Para mi sorpresa, a las 8 de la noche la gente seguía alabando al Señor. Llegaron las 9 de la noche y la gente seguía alabando al Señor. Pasa un hermano ahí a darle continuidad al servicio y de repente veo que empieza a pasar un montón de gente a recibir la oración. Vienen los líderes y empiezan a ministrar a la gente. Y yo dije, pues ¿a qué horas me van a pasar? Ya son las 9 de la noche, que la gente no tiene que ir a trabajar mañana. Y yo estaba ahí esperando. Bueno, me dejaron el púlpito a las 9:30 de la noche y prediqué más de 1 hora y la gente ahí estaba. Qué tremendo, ¿no? Esa es la gente por la que Jesús vendrá. La gente que está apasionada. La gente que está ferviente en el Espíritu. Que está ocupada en las cosas del reino de Dios. A esa gente. Y yo sé que hay mucha de la gente que está ahí. Y era un día jueves, entre semana. Al día siguiente muchos de ellos tienen que ir a trabajar. Y algunos se levantan a las 2, 3, 4 de la mañana porque se van a trabajar. Pero ahí estaban. Y le digo una cosa, el Espíritu Santo que tienen esos hermanos es el mismo Espíritu Santo que nos debe de gobernar a todos. El asunto es la actitud del corazón de muchos, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo no voy el miércoles a la reunión porque me tengo que levantar a las X horas de la mañana. Mejor me quedo a dormir. Y está bien, cada quien, ¿no? Cada quien, yo no me voy a meter en esos asuntos, porque todo tiene que ver aquí con los asuntos del corazón, ¿verdad? Pero cuando Jesús venga por segunda vez, que nos encuentre vigilantes, como siervos vigilantes, para entonces podernos ir con Él. ¿De acuerdo? Oremos pues al Señor. Les invito a ponerse de pie y pidamos que el Señor nos encuentre ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Señor, gracias por enseñarnos, confirmarnos y hacernos conciencia de lo que dice tu palabra respecto a tu segunda venida, Señor. Te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Habla con Él y dile palabras de tu propio corazón y dile al Señor, pero cuando tú vengas, Señor, te pido que me encuentres ocupado en las cosas del reino de Dios, no en la desocupación o en las distracciones que este mundo hoy está ofreciendo, Señor. Bien es cierto, debemos estar ocupados en nuestros quehaceres de la vida diaria, en nuestras responsabilidades como padres, como esposos, como empleados, como trabajadores, pero también, Señor, que nos encuentres ocupados en las cosas del reino de Dios.